Odell Ransom miró a través de la lupa las facetas de la esmeralda sujeta en las pinzas. La piedra brillaba con un intenso color verde bajo la luz direccional de la lámpara. La mujer la giró ligeramente, observando las diminutas inclusiones y facetas. A la mayoría de la gente, una esmeralda le parecería simplemente una piedra bonita, pero Odell podía ver su historia, dónde se había extraído, la calidad de su elaboración, su verdadero valor. Colombina, dijo en voz baja, tallada hace unos 85 años a juzgar por el estilo. La pureza es media, hay inclusiones notables. Hizo algunas anotaciones en su cuaderno. Como tasadora superior de la casa de joyas Ellington de Cranston, Odell tenía fama de ser una de las mejores expertas en su campo. Sus manos, de dedos finos y manicura pulcra sin esmalte, conocían el precio de cada piedra, y sus ojos, grises y atentos, rara vez se equivocaban. Dejando la piedra a un lado, Odell miró el reloj. Eran casi las 6. La jornada laboral había terminado, pero ella se había quedado hasta tarde, como de costumbre. En los últimos 3 años, el trabajo se había convertido no solo en una profesión, sino en una especie de refugio para ella. Aquí, entre joyas y antigüedades, se sentía más a gusto que en su propia casa. Pensar en casa le producía una ligera inquietud. Lester regresaba hoy de Nueva York, donde estaba celebrando reuniones de negocios. 3 días de paz y tranquilidad llegaban a su fin. Odell, ¿otra vez haciendo horas extras? Rosemary Haley, su colega y quizás su única amiga íntima, se asomó a la puerta. ¿Salvando al mundo de unos diamantes infravalorados? Odell sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Terminando la esmeralda colombiana de la señora Fountain. Quiere venderla, pero no tiene ni idea de su valor real. ¿Cuál es el veredicto? La piedra vale el doble de lo que ella cree que vale. Odell metió cuidadosamente la esmeralda en un sobre especial. Mañana le daré la buena noticia. Rosemary se sentó en el borde de la mesa balanceando la pierna. ¿Volverá Lester hoy? Odell asintió, recogiendo sus papeles. Sí, llegará a las 9 de la noche. ¿Lo recoges en el aeropuerto? No, llamará a un taxi. Dijo que llegaría tarde y que no quería que viajara sola de noche. Es muy considerado. Rosemary estaba siendo sarcástica. Quizá podríamos cenar antes de que llegue. ¿En el nuevo restaurante tailandés de Oak Street? Odell se lo pensó un momento. Pasar la velada con Rosemary era tentador, pero sabía que tenía que preparar la casa para el regreso de Lester. No soportaría el desorden. En otra ocasión, ¿vale? Tengo que pasar por la tintorería y preparar la cena a tiempo. Rosemary suspiró. Sabes que no lo apreciará. Seguramente cenará en el avión. Aún así, Odell cerró el joyero. Se lo prometí. Prometes demasiado, dijo Rosemary en voz baja, pero no insistió. Llámame si quieres charlar. El viaje de vuelta a casa duró 20 minutos. Odell conducía escuchando música clásica, lo único que la calmaba últimamente. Lester y ella habían escuchado jazz alguna vez, pero hacía unos 3 años él había declarado que el jazz era música para simplones y taxistas. Su encuentro 8 años atrás parecía trascendental. Odell acababa de ser ascendido a tasador junior. Lester Ransom había acudido a la joyería para elegir un regalo para su madre. Era encantador, ingenioso y, a diferencia de muchos clientes, realmente interesado en la historia de la joyería. Hablas de las piedras como si estuvieran vivas, dijo entonces, sin mirar las joyas, sino a ella. Es fascinante. Su primera cita fue en una pequeña cafetería. Lester habló de su ambición de crear una empresa de informática que desarrollara software para el sector bancario. Odell quedó impresionada por su confianza y determinación. No busco dinero, dijo entonces. Quiero crear cosas útiles. Odell aparcó delante de la casa y soltó una risita amarga al recordar aquellas palabras. Era el dinero, o más bien la obsesión por él, lo que había ido cambiando poco a poco a Lester en los últimos años. Su casa adosada de 3 plantas en el lujoso barrio de Cranston había sido adquirida hacía 4 años,
después de que la empresa de Lester recibiera su primer contrato importante. La casa era elegante, con un impecable diseño interior que Lester cambiaba cada 2 años, siguiendo las tendencias de la moda. Dentro, todo respiraba frío lujo. Muebles minimalistas, lienzos de arte de autores contemporáneos, detalles cromados y mucho cristal. Lester se había empeñado en contratar a un interiorista famoso, y la casa había perdido el ambiente acogedor que Odell había creado en un principio. Dejó las bolsas de la compra en la isla de la cocina y empezó a ordenar sus compras. Preparar la cena para un marido que probablemente comería en el avión o en el aeropuerto parecía inútil, pero era uno de esos rituales a los que Odell aún se aferraba. Una prueba de que su matrimonio seguía existiendo, aunque solo fuera formalmente. Odell preparó la comida y sacó filetes de la nevera. A Lester le gustaba la buena carne cocinada de una manera estrictamente definida. Antes le parecía fascinante, pero ahora le resultaba molesto. Encendió el horno y se acercó a la ventana. La cocina daba al pequeño y cuidado jardín, el único lugar de la casa donde aún se sentía como una anfitriona. A Lester no le interesaba la jardinería. La consideraba una pérdida de tiempo. Antes habían soñado con una familia, con niños correteando por el césped. Pero a medida que el negocio crecía, Lester decía cada vez con más frecuencia que aún no era el momento, que primero necesitaban ponerse en pie. Odell había cruzado el umbral de los 35 años, y la idea de tener hijos ya no era una alegría, sino un anhelo ensordecedor. Mientras preparaba el adobo para los filetes, recordó cómo había cambiado Lester tras su primer éxito serio. Un hombre sencillo y abierto, enamorado de la tecnología, se fue convirtiendo poco a poco en un snob. Al principio habían sido pequeñas cosas: trajes caros hechos a medida, relojes de coleccionista, pertenencia a un club de golf de élite. Luego aparecieron nuevos amigos, hombres de negocios de éxito con ambiciones y una determinada visión de la vida. «Tenemos que estar a la altura de nuestro estatus», dijo Lester, insistiendo en comprar un coche más prestigioso. «No querrás que me vean como un perdedor, ¿verdad?». Odell no creía que Lester fuera un perdedor. Al contrario, estaba orgullosa de sus logros, de su capacidad para superar dificultades y encontrar soluciones poco convencionales. Pero poco a poco su orgullo estaba siendo sustituido por ansiedad. El hombre con el que se había casado estaba desapareciendo, dejando paso a otra persona. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Lester apareció en la pantalla. «Hola». La voz de Odell sonaba neutra. «¿Ya estás en el aeropuerto?» «Sí, acabo de pasar el control de seguridad», habló Lester en voz alta. Se oía el ruido de fondo. «Escucha, tengo noticias. Me he reunido con Huxley, de Inversiones Meridian. Hablamos de una posible asociación y me invitó a cenar con los socios. Es una gran oportunidad para la empresa». «¿Así que te quedas en Nueva York?». Odell se sintió a la vez decepcionado y aliviado. «No, vuelo esta noche como estaba previsto, pero tengo que volver mañana por la mañana. Hay un vuelo a las 6 de la mañana. ¿Le importa?». Ella quiso decir que le importaba, que apenas se veían, que mañana era su aniversario de boda. Pero en lugar de eso dijo: «Por supuesto que no. Es una buena oportunidad». «Estupendo». Podía oír la emoción en su voz. «No me esperes con la cena, comeré en el avión. Y no hace falta que quedes conmigo, cogeré un taxi». «De acuerdo», contestó Odell en voz baja. «Que tengas un buen vuelo». «Ah, y una cosa más», añadió Lester antes de desmayarse. «Te he comprado unos pendientes increíbles en Tiffany's. Creo que los apreciarás». La conexión se cortó, y Odell siguió de pie con el teléfono en la mano. Ni siquiera se acordaba del aniversario. Los pendientes no eran más que otra forma de presumir de su riqueza. A Lester le gustaba hacer regalos caros, pero siempre elegía algo que le pareciera presentable. No le interesaban los gustos de Odell. Guardó el teléfono y miró la compra. No tenía sentido cocinar ahora.
Odell volvió a meter los filetes en la nevera y preparó té. Sentada junto a la ventana, observó cómo el crepúsculo envolvía el jardín. La soledad era casi palpable. Su primer año de matrimonio había estado lleno de risas, viajes y planes para el futuro. Alquilaron un pequeño piso, ahorrando dinero en todo para que Lester pudiera invertir en el crecimiento de la empresa. Odell apoyaba a su marido, creía en él. Incluso cuando tenía que negarse pequeñas cosas, no dudaba de que estaba haciendo lo correcto. Ahora, con todo lo que soñaban, Odell se sentía más sola que nunca. Sus conversaciones se reducían a hablar de nuevas adquisiciones y eventos sociales. Lester criticaba a menudo sus atuendos, su forma de hablar, su círculo social. «Deberías aspirar a más», le decía. En la tranquilidad de la casa, Odell se preguntaba a menudo cuándo exactamente se habían torcido las cosas. ¿Hubo un momento concreto a partir del cual su relación empezó a desmoronarse? ¿O había sucedido gradualmente, imperceptiblemente, como la erosión del suelo por el agua? Odell terminó el té y subió al dormitorio. La habitación, como el resto de la casa, estaba decorada con gusto, pero parecía más una sala de exposiciones que un lugar para vivir. Una colcha perfectamente uniforme sobre la cama, ni una sola cosa extra a la vista. Lester no soportaba el desorden. Se acercó a su cómoda y sacó el cajón inferior. Bajo una pila de jerseys había una pequeña caja de madera oscura, lo único que quedaba de su abuela. Al abrirla, Odell sacó un papel doblado. Era un extracto de una cuenta bancaria que había abierto en secreto hacía 3 años, una cuenta que Lester desconocía. Había $170,000 en el saldo, dinero que había apartado de su sueldo, ahorrando para todo lo que se le ocurría. Al principio era solo un seguro, una forma de sentirse protegida, pero con el tiempo, la cuenta se convirtió en un símbolo de su independencia, un recordatorio secreto de que aún tenía opciones. Mañana es su aniversario de boda, 8 años juntos. Odell miró el extracto bancario y pensó en el regalo que pensaba hacerle a Lester. Un regalo que supondría un nuevo comienzo para su matrimonio o el final del mismo. Aún no estaba segura de tener el valor. La mañana estaba nublada. Odell se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Lester se había ido al aeropuerto. Como había prometido, regresó a última hora de la tarde y se fue directamente al dormitorio de invitados para no despertarla. Al menos así se lo había explicado. La verdad era que en los últimos meses habían dormido cada vez más separados. Odell se estiró y miró el reloj. Las 7 de la mañana. Hoy se había tomado el día libre, por primera vez en mucho tiempo. El 8º aniversario de boda parecía motivo suficiente. En el cuarto de baño, permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara su cansancio. El espejo reflejaba a una mujer de rasgos delicados que mucha gente encontraba atractivos, aunque la propia Odell hacía tiempo que había dejado de pensar en ello. 36 no era vieja, pero últimamente se sentía mucho mayor. Vestida con unos sencillos vaqueros y un jersey, un atuendo que Lester consideraba demasiado informal, Odell bajó a la cocina. Se preparó el desayuno automáticamente, pensando en el día que le esperaba. Lester había prometido volver para la cena. «Cogeré el último vuelo, cariño. Lo celebraremos en ese nuevo restaurante del que todo el mundo habla». No se había olvidado del aniversario, y eso era una buena señal. ¿O solo una coincidencia? Odell había mencionado la fecha anoche como de pasada. Después de desayunar, abrió su portátil. Accediendo a la banca online a través de una conexión segura, Odell comprobó su cuenta secreta. $170,000, el resultado de 3 años de ahorros y prudentes inversiones. Varias veces había estado a punto de atreverse a utilizar el dinero, cuando su primo estaba abriendo una joyería y buscaba inversores, cuando salió a la venta una casa diminuta pero perfecta en las afueras de Cranston. Pero cada vez Odell se detenía. Ese dinero no eran solo ahorros,
simbolizaba la libertad, la capacidad de tomar decisiones. Desvió la mirada hacia la fotografía de la boda que había sobre la repisa de la chimenea. Era la única foto que Lester había permitido dejar a la vista. El resto de las fotos de la familia se habían guardado en álbumes para no alterar el concepto interior. En la foto parecían felices. Puede que entonces lo fueran de verdad. Odell recordó su primera pelea seria. Ocurrió 3 años después de su boda, cuando la empresa de Lester empezaba a dar beneficios. Les habían invitado a un acto benéfico, uno de esos eventos que Lester consideraba importantes para hacer contactos. Odell llevaba un sencillo vestido negro y un collar de perlas, regalo de su abuela. ¿Vas a ir con eso puesto?, preguntó entonces Lester lanzándole una mirada crítica. ¿Perlas? ¿De verdad? Ni que fuera una reunión del club de lectura en la biblioteca. Me encanta ese vestido, respondió ella, y el collar es una reliquia familiar. Una reliquia, sonrió Lester. Allí habrá gente que lleve joyas de verdad. Deberías saber la diferencia. Eres joyero. Aquella noche Odell sintió por primera vez que no era lo bastante buena para su marido. Este incidente fue el primero de una larga lista de incidentes similares. La llamada telefónica la sacó de sus recuerdos. «¿Odell? Soy Rosemary. Soy Rosemary». «Estoy bien», respondió Odell tratando de sonar despreocupado. «Es mi día libre». «Ya me acuerdo. Aniversario». Rosemary sonaba preocupada. ¿Lester ya se había ido a Nueva York? Sí, esta mañana temprano. Prometió que volvería esta noche. ¿Y te lo crees? Odell suspiró. Rosemary era la única persona con la que podía hablar francamente. No lo sé. Supongo que yo sí. Después de todo, hoy es un día especial. Escucha. La voz de Rosemary se volvió más seria. Hace tiempo que quiero preguntarte, ¿eres feliz con él? Odell permaneció en silencio, mirando por la ventana. ¿Era feliz? Antes lo era. Ahora solo existía junto a un hombre que la veía más como un accesorio que como una compañera. Es una pregunta difícil, respondió finalmente. Quiero decir que no, suspiró Rosemary. Mira, no quiero entrometerme en tu vida, pero veo cómo has cambiado en los últimos años. Es como si te hubieras marchitado por dentro. Todos los matrimonios pasan por dificultades. Dificultades, sí, pero por lo que tú estás pasando. Te trata como a una cosa, Odell. Caro, pero sigue siendo una cosa. Odell sabía que su amiga tenía razón, pero admitirlo en voz alta sería admitir el fracaso de toda su vida durante los últimos 8 años. Hoy voy a hacer algo, dijo tras una pausa. Algo que mostrará cómo son las cosas. ¿De qué se trata? Prefiero no decirlo, simplemente, deséame suerte. Después de hablar con Rosemary, Odell fue al centro comercial. Necesitaba comprar una caja de regalo, una caja sencilla. En la sección de papelería, eligió una caja rectangular de tamaño medio forrada con papel grueso de color beige neutro. Nada de dibujos, purpurina o colores brillantes. Cuando llegó a casa, Odell se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando la caja durante un buen rato. Lo que estaba a punto de hacer podía parecer una locura. Probablemente lo era, pero estaba harta de vivir en la incertidumbre, harta de fingir que todo iba bien. Odell cogió el teléfono y llamó al banco. Después de unos minutos de conversación y de confirmar su identidad, hizo una solicitud para retirar toda la cantidad de su cuenta secreta. El dinero estaría disponible en 2 horas en la sucursal central del banco. Mientras esperaba, sus pensamientos volvieron al principio de su relación con Lester. El primer año de matrimonio había estado lleno de planes y sueños. Hablaban de hijos, de una casa en el campo, de viajes a Europa cuando Lester recuperara su negocio. Se apoyaban mutuamente. Cuando Lester tenía contratiempos con la empresa, Odell encontraba las palabras adecuadas para devolverle la confianza. Cuando dudaba de sus habilidades, Lester la convencía de que era la mejor tasadora de Cranston. ¿Cuándo cambiaron las cosas exactamente?
Poco a poco, imperceptiblemente. Primero Lester empezó a trabajar más, volviendo a casa más tarde. Luego hizo nuevos amigos, hombres de negocios de éxito y sus esposas. Odell no encajaba aunque lo intentaba. Luego llegaron las críticas. Su ropa era demasiado sencilla, sus intereses demasiado ordinarios, su trabajo poco ambicioso. «Podrías montar tu propia línea de joyería», dijo Lester. «Yo habría invertido, podríamos haber creado una marca». Pero Odell amaba su trabajo tal y como era. Tasar joyas requería una mente especial, atención al detalle, conocimientos. Le encantaba ser la experta a la que la gente pedía consejo. Fabricar sus propias joyas nunca entró en sus planes. En el banco, Odell recibió dinero en billetes grandes. El empleado la miró sorprendido, pero no hizo preguntas. De vuelta a casa, se sintió extrañamente ligera. Los montones de billetes en su bolso deberían haber sido alarmantes, pero en lugar de eso Odell se sintió tranquila, por primera vez en mucho tiempo. En casa, extendió el dinero sobre la mesa. Una suma impresionante, el resultado de 3 años de ahorro, de renunciar a pequeños placeres, de trabajar horas extra, un dinero que podría darle una nueva vida. Odell dobló los billetes cuidadosamente y los colocó en una caja. Encima colocó una tarjetita que decía, «Feliz aniversario». Al empaquetar la caja, Odell no estaba segura de lo que estaba haciendo bien. Tal vez debería haber hablado con Lester, explicarle sus sentimientos. Pero, ¿cuántas veces lo había intentado, solo para oír que era demasiado sensible o que no entendía la realidad del negocio? Odell terminó de hacer la maleta y miró el reloj. Faltaban pocas horas para que Lester regresara. Si es que volvía hoy, en lugar de buscar una excusa para pasar la noche en Nueva York. Subió al dormitorio y abrió el armario. No le apetecía nada elegante, pero Lester esperaba que fuera audillo en los días especiales. Odell eligió un vestido azul oscuro que su marido había calificado una vez de elegante, aunque no sobresaliente. Una vez vestida, se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde su reflejo parecía cansada pero decidida. Las cosas iban a cambiar hoy, de un modo u otro. El timbre del teléfono rompió el silencio de la casa. «¿Odell?» La voz de Lester sonaba tensa. «Escucha, ha habido un pequeño problema. La reunión se ha retrasado y no voy a coger un vuelo temprano. Pero no te preocupes, he reservado mesa en Edelweiss para las 9. Cogeré el último vuelo que salga de allí». «Hoy es nuestro aniversario, Lester», le recordó Odell en voz baja. «Lo recuerdo, cariño. Por eso he reservado en el mejor restaurante de la ciudad. Y tengo un regalo estupendo para ti». «¿De veras?» Odell miró la sencilla caja que había sobre el tocador. «Yo también tengo un regalo para ti. Seguro que es precioso». Podía oír el despiste en la voz de Lester. Parecía estar hablando con ella y haciendo otra cosa al mismo tiempo. «Escucha, tengo que irme. Nos vemos esta noche, ¿vale?» «Claro», contestó Odell. «Que tengas una buena reunión». La conexión se cortó y ella siguió de pie con el teléfono en la mano. La amargura le subió a la garganta. Incluso en su aniversario, los negocios seguían siendo lo primero para Lester. Odell bajó a la cocina y se sirvió un vaso de vino. No estaba acostumbrada a beber en mitad del día, pero esta noche necesitaba un poco más de valor. La ventana de la cocina daba al patio trasero, con su césped pulcramente recortado y su patio de diseño que apenas utilizaban. Lester prefería pasar el tiempo en restaurantes y clubes caros, donde pudiera verle la gente adecuada. Recordó los primeros meses de su relación, cuando habían pasado horas paseando por el parque, hablando de todo. Lester la escuchaba atentamente, le hacía preguntas, se interesaba por sus opiniones. Hasta entonces no había intentado adaptarla a sus criterios. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. En el umbral estaba Rosemary con una botella de champán. «He venido a felicitaros el aniversario», sonrió.
¿Aún no ha vuelto Lester? Se ha retrasado en Nueva York, dijo Odell mientras dejaba entrar a su amiga en casa. Prometió estar en casa para la cena. Rosemary echó un vistazo al salón, impecablemente limpio. Esta casa siempre me recuerda a la exposición de una tienda de muebles. ¿Cómo vives aquí? Estoy acostumbrado. Odell se encogió de hombros. A veces me gustaría poder tirar las cosas por ahí, hacer un desorden creativo. ¿Por qué no lo haces? Lester no lo aprobaría. Rosemary dejó la botella sobre la mesa. ¿Qué hay de eso de lo que hablabas esta mañana? ¿Algo que ibas a hacer? Odell dudó un momento y luego señaló con la cabeza hacia las escaleras. Arriba, en el dormitorio. ¿Quieres echar un vistazo? En el dormitorio, Odell mostró a su amiga una sencilla caja. Este es mi regalo de aniversario para Lester. Parece modesto, comentó Rosemary. ¿Qué hay dentro? $170,000. Rosemary la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. ¿Estás de broma? No, se sentó Odell en el borde de la cama. Llevo 3 años ahorrando ese dinero. He estado ahorrando parte de mi sueldo, invirtiendo, ahorrando para todo. Lester ni siquiera se dio cuenta. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por mis finanzas y consideraba mi sueldo como dinero de bolsillo. ¿Y vas a darle ese dinero? Rosemary estaba confusa. ¿Por qué? No es un regalo. Odell negó con la cabeza. Es una prueba. No lo entiendo. Odell respiró hondo. Quiero ver cómo reacciona ante una simple caja sin un envoltorio caro. Quiero ver si queda algo del Lester del que me enamoré, el que valoraba la sinceridad y la sencillez. ¿Y si no lo hay? Preguntó Rosemary en voz baja. Si reacciona como me temo que reaccionará, dijo Odell con firmeza, entonces nuestro matrimonio habrá terminado de verdad, y tendré que encontrar el valor para admitirlo. Rosemary se sentó junto a su amiga y le cogió la mano. ¿Estás segura de que quieres arriesgar esa cantidad de dinero? ¿Y si se queda con el dinero? Entonces lo sabría con seguridad, replicó Odell. Entonces podré seguir adelante. ¿Y si reacciona bien? ¿Aprecia el gesto? Odell se lo pensó. Parecía poco probable, pero... Entonces quizá aún tengamos una oportunidad. Podríamos usar ese dinero juntos, empezar algo nuevo, volver a ser las personas que solíamos ser. Rosemary sacudió la cabeza con escepticismo. La gente no vuelve atrás, Odell. O crecen juntos o se separan. Lo sé, contestó Odell en voz baja. Por eso necesito certezas. Estoy harto de vivir en el limbo. Bajaron las escaleras y Rosemary abrió el champán que había traído. Por el valor, dijo levantando la copa. Pase lo que pase esta noche, recuerda que mereces la felicidad. Una felicidad de verdad, no una felicidad de imitación. Odell sonrió, sintiéndose ligeramente mareada por la excitación y el alcohol. ¿Sabes?, dijo, independientemente del resultado, me siento en control de mi vida por primera vez en mucho tiempo. Es liberador. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Rosemary le apretó la mano. A veces lo olvido. Cuando Rosemary se marchó, Odell volvió a prepararse para la velada. Pidió la cena en el restaurante. De todos modos, Lester prefería comer fuera en los días especiales. Luego se dio un baño, tratando de relajarse. Sus pensamientos volvieron a la caja de dinero. ¿Era razonable lo que estaba a punto de hacer? Tal vez debería haber hablado con Lester, intentar explicarle de nuevo lo que sentía por su matrimonio. Pero Odell sabía muy bien cómo acabaría una conversación así. Lester desestimaría sus sentimientos, los llamaría exageraciones. Le diría que debería estar agradecida por la vida que le había proporcionado. Mencionará que otras mujeres soñarían con estar en su lugar. No, hablar ya no funcionaba. Lo que se necesitaba era acción, algo que arrancara las máscaras, que revelara la verdadera naturaleza de su relación. Mirando su reflejo en el espejo,
Odell vio cansancio y determinación. Esta noche sabría la verdad, por amarga que fuera. Odell estaba nerviosa. El reloj marcaba las 8 de la tarde y Lester aún no había llamado. Miraba el teléfono de vez en cuando, esperando un mensaje que le dijera que se había retrasado o que no llegaría. Ya había ocurrido más de una vez. El restaurante estaba reservado para las 9. Odell ya estaba vestida. Un vestido esmeralda oscuro que Lester había calificado una vez de malvavische, joyas mínimas, solo unos pequeños pendientes de diamantes, su regalo de las últimas Navidades. Llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero elegante. El maquillaje era discreto, como prefería Lester. La hucha estaba sobre la mesita, sencilla, de color beige, con un fino lazo del mismo color, nada llamativo. Nada que gritara el valor de su contenido. Por fin sonó el teléfono. «Estoy en un taxi», dijo Lester sin preámbulos. «Llegaré en 15 minutos. ¿Tiene el restaurante reservada nuestra mesa?» «Sí, para 9», contestó Odell, intentando mantener la calma. «Bien, la reunión ha ido espléndidamente». La voz de Lester era triunfal. Meridian está interesada en nuestro desarrollo. Podría ser el mayor contrato de la historia de la empresa. Enhorabuena, dijo Odell. Antes habría compartido su alegría de todo corazón. Ahora casi le daba igual. He comprado champán. Lo celebraremos por partida doble, el aniversario y el éxito. Hasta luego. Se apagó sin esperar respuesta. Odell se acercó a la ventana. Las luces de Cranston brillaban al atardecer y los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. Algunos volvían a casa del trabajo, como ella. Otros tenían prisa por salir. Otros simplemente disfrutaban de la cálida tarde. Gente corriente con vidas corrientes. A veces Odell los envidiaba. El ruido de un coche que se acercaba la hizo ponerse tensa. El taxi se detuvo frente a la casa y de él bajó Lester, alto, esbelto, con un traje impecable. Llevaba un maletín de cuero en una mano y una bolsa de una tienda cara en la otra. Odell respiró hondo, preparándose para la reunión. Lester entró en la casa confiado y bullicioso como siempre. Olía a colonia cara y a un día agotador. «Cariño», sonrió ampliamente mostrando su perfecta dentadura. «Perdona el retraso. Tienes buen aspecto». «Bien, ni genial, ni guapísima, solo bien». Lester le besó la mejilla como a un pariente lejano. «Feliz aniversario». Odell intentó sonreír. 8 años, extendió las manos. ¿Quién lo habría pensado? Espera, tengo algo para ti. Lester sacó una caja azul y blanca con el logotipo de Tiffany's. Dentro había unos pendientes con grandes diamantes en un engaste ornamentado. Lujosos, enormes, todo lo contrario del delicado gusto de Odell. «¿Te gustan?», preguntó Lester, claramente orgulloso de su elección. El asesor dijo que eran de la última colección, muy exclusivos. «Son impresionantes», respondió Odell con cautela, sacando los pendientes de la caja. «Pruébatelos», insistió Lester sacando su teléfono. «Quiero hacer una foto para Instagram. Pondré algo como 8 años con la mujer con más estilo de Cranston». Odell se puso obedientemente los pendientes. Le pesaban y le tiraban de los lóbulos de las orejas hacia atrás. Cuando se miró al espejo, vio lo fuera de lugar que quedaban con sus delicadas facciones. «Perfectos». Lester hizo unas cuantas fotos. Una joya cara para una esposa querida. Una cosa por una cosa, pensó Odell. Así era exactamente como Rosemary había descrito su relación. «Yo también tengo un regalo para ti», dijo, quitándose los pendientes y devolviéndolos a la caja. «¿De verdad?». Pareció un poco sorprendido, como si no hubiera esperado un regalo a cambio. «¿Qué es?». Odell señaló una sencilla caja beige que había sobre la mesa. «Toma», se la tendió a su marido. «Feliz aniversario, Lester». Lester cogió la caja y la examinó con escepticismo desde todos los ángulos.
Interesante envoltorio, comentó con una leve mueca. Muy minimalista. Ábrelo, sugirió Odell, observando su reacción. Lester desató descuidadamente la cinta y quitó la tapa. Dentro había una tarjeta que decía «Feliz aniversario» o debajo había un montón de notas cuidadosamente dobladas. Frunció el ceño sin comprender. ¿Qué es esto? Cogió uno de los fajos y hojeó las notas. ¿De dónde ha salido esto? Te lo regalo, respondió Odell con sencillez. La confusión en el rostro de Lester se transformó en irritación. ¿Es una broma? Volvió a mirar la caja. Dinero en una caja de cartón. ¿De verdad, Odell? Ahí dentro hay $170,000, dijo con calma. Llevo 3 años ahorrando. Lester se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Y este es tu regalo de 8º aniversario? Levantó la caja, mostrando ostentosamente su sencillez. ¿Una caja barata de dinero? ¿Qué intentas decir? ¿Que no mantengo a mi familia? ¿Que tengo que ahorrar dinero a escondidas? Odell permaneció en silencio, observando cómo la irritación de Lester se convertía en ira. Yo te doy joyas de diseño, continuó, alzando la voz, y tú me das esto, efectivo en una caja de una tienda barata. Es una especie de humillación. Son mis ahorros, dijo Odell en voz baja. Pensé que podríamos... ¿Podíamos qué? Interrumpió Lester. ¿Comprar algo juntos? No tienes suficiente de mi dinero. Tienes acceso a la cuenta conjunta. Podrías habérmelo dicho si lo necesitabas. No se trata de eso, intentó explicar Odell. Yo quería... ¿Sabes qué? Lester recogió la caja. No entiendo qué querías. No quiero entenderlo. Si esto es una especie de prueba o de juego, estoy fuera. Con estas palabras se dirigió a la ventana, la abrió y arrojó la caja a la calle. El dinero se esparció por el jardín delantero. ¿Qué clase de regalo barato es este en nuestro aniversario? Gritó, volviéndose hacia un congelado Odell. ¿Así es como te imaginas celebrar 8 años de matrimonio? ¿Dinero en una caja de cartón? ¿Qué pensarían nuestros amigos? Odell le miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que se había casado. En ese momento todo se volvió muy claro. Tienes razón, dijo ella, sorprendida de su propia calma. No es el regalo adecuado. Corregiré mi error. Se dirigió a la puerta principal. ¿A dónde vas?, preguntó Lester. Tenemos una reserva en el restaurante dentro de media hora. Ahora vuelvo, contestó Odell al salir de casa. Había una caja tirada en el jardín delantero y fajos de billetes esparcidos. Afortunadamente, no había viento y la mayoría de los billetes permanecieron dentro de los límites de su propiedad. Odell recogió metódicamente el dinero y lo volvió a meter en la caja. Varios transeúntes observaron asombrados cómo la mujer vestida de noche recogía el dinero desperdigado. Un anciano incluso se detuvo para ayudar. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó preocupado. Sí, gracias, respondió Odell con una sonrisa de agradecimiento. Solo ha sido un pequeño malentendido. Después de recoger todo el dinero, volvió a entrar en la casa. Lester estaba de pie junto a la ventana, observándola con una expresión ilegible en el rostro. ¿Qué significa eso, Odell?, preguntó en voz más baja. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Ella se acercó a él y abrió la caja, mostrando el contenido. Este es mi dinero, Lester. Llevo 3 años ahorrando parte de mi sueldo, un poco cada mes. Ahorraba en todo lo que podía. Lester miró el dinero y la comprensión apareció poco a poco en sus ojos. ¿170,000? Desvió la mirada hacia el rostro de ella. ¿Por qué? Al principio solo era un seguro, respondió Odell con sinceridad. Una forma de sentirse protegido, pero después, luego, se convirtió en un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De libertad, de elección, una oportunidad de empezar de nuevo. Hizo una pausa. Sin ti. Lester se puso pálido.
Volvió a mirar el dinero, luego a Odell, y su ira fue sustituida por ansiedad. ¿Planeas abandonarme?, preguntó incrédulo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te falta? Respeto, Lester, contestó Odell con calma. Compañerismo, amor. Te quiero, exclamó. Mira a tu alrededor. Te he proporcionado todo esto, recorrió con la mano su lujoso salón. Tienes todo lo que una mujer puede soñar. Excepto un marido que me ve como una persona, no como un accesorio, replicó Odell con amargura. Acabas de tirar mi regalo por la ventana sin intentar siquiera comprender su significado. Lester se dio cuenta poco a poco. Miró la simple caja de dinero y luego volvió a mirar a Odell. Era una prueba, dijo en voz baja. Me estabas poniendo a prueba. Y has fallado, asintió Odell. Lester se sentó en el sofá y su confianza en sí mismo se evaporó. Mira, empezó en otro tono, me he pasado. Hoy ha sido un día difícil, las negociaciones han sido tensas, estoy cansado. No hay que darle tanta importancia. Olvidémoslo y vayamos al restaurante como habíamos planeado. No, Lester, Odell negó con la cabeza. No podemos olvidarlo sin más. Esto no fue una avería al azar. Demostró en lo que nos habíamos convertido. En lo que me he convertido, querrás decir. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Odell, por favor. Admito que no he sido el mejor marido últimamente. El trabajo, el estrés. Pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto. No lo entiendes, suspiró Odell. No se trata de una cosa. Se trata de todo. La forma en que me miras, la forma en que me hablas, la forma en que tratas todo lo que me importa. Lester se levantó y empezó a pasearse por la habitación, pasándose las manos por el pelo. Vale, te escucho. Dime qué he hecho mal. Hablaremos, encontraremos una solución. No puedes irte, después de 8 años. 7 de los cuales me he sentido cada vez más solo y menos querido, dijo Odell en voz baja. Esas palabras parecieron golpear con más fuerza a Lester. ¿No querido? Parecía realmente sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? Te lo he dado todo. Me diste cosas, Lester. Una casa, joyas, el estatus de esposa de un exitoso hombre de negocios. Pero hace tiempo que no me das nada de ti. Se arrodilló frente a ella y le cogió las manos. Lo siento. Las lágrimas brillaban en sus ojos, y Odell no recordaba la última vez que había visto llorar a Lester. No me di cuenta. Creía que te demostraba amor haciéndote la vida más cómoda. Estaba tan centrada en el éxito, en demostrarle a todo el mundo que valía. Olvidé lo que era importante. Odell miró a su marido, intentando sentir algo. Lástima, simpatía, restos de amor. Pero en su interior solo había vacío y hastío. Por favor, Odell. Lester se aferró a sus manos como un ahogado. Dame una oportunidad. Danos una oportunidad. Puedo cambiar. Cambiaré. Podemos usar este dinero para empezar de nuevo. Irnos a algún sitio. Solos tú y yo. Recuerda cómo solíamos ser. Sus súplicas sonaban sinceras. Tal vez, en ese momento, Lester realmente creía lo que estaba diciendo. Pero Odell sabía que en cuanto pasara el shock inicial, todo volvería a la normalidad. Volvería a ser el snob que había tirado su regalo por la ventana sin siquiera intentar comprender su significado. Eras tú, dijo ella soltando las manos. El verdadero tú. Sin máscaras, sin fingimientos. Me mostraste lo que realmente sentías por mí y por mis sentimientos. Fue una debilidad momentánea, exclamó Lester. ¿De verdad pondrías fin a 8 años de matrimonio por un error? No es un error, Lester, respondió Odell con cansancio. Es el último de una larga lista. Ya no puedo fingir que todo va bien. Se levantó, aún con la caja de dinero en la mano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lester, observando sus movimientos. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Odell. Elegirme a mí misma. Con esas palabras, se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. No puedes irte así como así, gritó Lester tras ella. Tenemos que hablar.
Odell. Ella no se volvió. Subiendo al dormitorio, Odell sacó una bolsa de cosas esenciales preparada de antemano. Su corazón latía con fuerza, pero la decisión estaba tomada. Cuando bajó las escaleras, Lester estaba de pie en medio del salón, confuso y asustado. ¿A dónde vais?, preguntó con voz temblorosa. Al hotel, contestó Odell. Necesito tiempo para pensar, a solas. Pero tenemos que hacerlo juntos. Había desesperación en su voz. Por favor, Odell, no lo hagas. Te quiero, cambiaré, te lo juro. Miró al hombre que tenía delante y vio no solo al Lester de hoy, aterrorizado por la pérdida, sino al Lester que había sido todos estos años, frío, crítico, inmerso en su propia ambición, el que estaba destruyendo poco a poco su confianza, su alegría, su personalidad. «Te llamaré cuando esté lista para hablar», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Mientras tanto, por favor, no vengas a buscarme». Odell la agarró del brazo. «Este dinero podríamos usarlo juntos, para un nuevo comienzo». Ella le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Ya es demasiado tarde, Lester. Me has demostrado lo que realmente piensas de mis sentimientos, de mis deseos. Es un regalo barato, ¿recuerdas? Esas son tus palabras». Lester bajó la cabeza, admitiendo su derrota. «No pretendía...» «Lo hice», le interrumpió Odell. «Simplemente no pensé en las consecuencias». Con estas palabras salió de casa, llevando una bolsa de pertenencias en una mano y una caja de dinero en la otra. El taxi, llamado con antelación, estaba esperando. Al subir al coche, Odell echó un último vistazo a su casa. Lester estaba en la puerta, mirándola con la expresión de un hombre que acaba de perderlo todo. Pero Odell no tenía ninguna sensación de triunfo, solo fatiga y un extraño alivio. Era como si el gran peso que había soportado durante años se le hubiera caído por fin de los hombros. Le dio al conductor la dirección de un hotel del centro y se recostó en el asiento. Por su mente pasaron retazos de pensamientos, de Lester tirando la caja por la ventana sin pensar en sus sentimientos, de sus súplicas cuando vio el dinero, de los años pasados intentando estar a la altura de sus expectativas. Ese momento, el momento en que la caja salió volando por la ventana, mostró la verdadera naturaleza de su relación. Lester no la veía como una compañera en pie de igualdad, sino como un accesorio, un añadido a la imagen que él se había creado de un hombre de éxito. Sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, todo eso era secundario respecto a cómo se veían las cosas desde fuera. Odell tocó la caja del dinero. Aquellos fondos, reunidos en pedazos, simbolizaban ahora algo más que la independencia económica. Eran la prueba de su fuerza, de su capacidad para sobrevivir sin Lester. Y darse cuenta de ello la llenaba tanto de tristeza como de esperanza para el futuro. El Grand Cranston Hotel estaba en el centro de la ciudad, un gran edificio neoclásico, refugio de turistas y hombres de negocios. Odell no lo había elegido porque fuera lujoso. Había hoteles más modestos en Cranston, sino porque estaba lo bastante alejado del barrio de Lester y ella. Un pequeño seguro contra un encuentro fortuito. La habitación estándar era espaciosa e impersonal. Paredes crema, muebles oscuros, cuadros abstractos en colores neutros. Odell dejó caer el bolso al suelo y se sentó en el borde de la cama. Dejó la caja con el dinero sobre la mesilla, sin saber qué hacer con ella. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. En lugar de una cena de celebración de aniversario, estaba sentada en una habitación de hotel, con un vestido de noche, un maquillaje que empezaba a desmoronarse y la sensación de que el mundo a su alrededor había dejado de ser el mismo. El teléfono vibró. Lester, la sexta llamada en la última media hora. Odell no contestó. Unos segundos después llegó un mensaje. «Por favor, cógelo, tenemos que hablar, te quiero». Odell colgó el teléfono. Sintió un extraño vacío, como si todas sus emociones la hubieran abandonado a la vez, dejando solo cansancio y desapego. ¿Shock, tal vez? ¿O los efectos de años de tensión acumulada? Se desnudó,
Colgó el vestido en el armario y se duchó para olvidar el resto del día. Bajo los chorros de agua caliente, sus pensamientos finalmente se aclararon. Había ocurrido de verdad. Había dejado a Lester. Odell se envolvió en la bata del hotel y abrió el minibar. Una botellita de vino le pareció apropiada. La sirvió en un vaso y se acomodó en una silla junto a la ventana, mirando a Cranston por la noche. Los acontecimientos de la noche se repitieron en su mente como los fotogramas de una película: la mirada de desprecio de Lester, la caja volando por la ventana, el dinero esparcido por el césped, y luego su conmoción cuando se dio cuenta exactamente de lo que había rechazado, sus repentinas súplicas de perdón. La imagen de Lester de rodillas, con los ojos húmedos por las lágrimas, no se correspondía con el hombre que ella había conocido durante los últimos años. Aquel Lester, frío, arrogante, criticón, y suplicando una segunda oportunidad, parecían dos personas distintas. Pero, extrañamente, el primero parecía más real. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó Odell. «Sí», dijo simplemente. «Odell». La voz de Lester sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo. «Por fin. ¿Dónde estás? ¿En qué hotel? Allí estaré». «No», respondió ella con firmeza. «No quiero verte, al menos no esta noche». «Escucha», empezó, y Odell oyó el tintineo de un vaso. Parecía que Lester también buscaba consuelo en el alcohol. «Lo que ha pasado, me comporté como un idiota. No sé qué me ha pasado, no sé qué me pasó». «Ya sabes, Lester», suspiró Odell. «Eso es lo que te pasó, a ti, el verdadero tú, sin máscaras». «No, ese no soy yo, ese no soy yo, solo soy. La presión del trabajo, las negociaciones de Meridian, los competidores respirándome en la nuca. Estaba al límite». Odell sacudió la cabeza, aunque no podía verlo. «No se trata de esta noche, se trata de todo lo que ha estado pasando durante años». Hubo una pausa. Luego Lester habló en un tono diferente, más sereno y serio. «De acuerdo, hablemos de todo. Admito que no he sido el marido perfecto. Puede que estuviera demasiado centrado en mi carrera, en darnos un futuro estable, pero también lo hice por ti. Lo hiciste por ti, Lester. Por tu ego. Injusto». Su voz ha vuelto a alzarse. «Todo lo que tenemos, la casa, los coches, tus joyas, es gracias a mi trabajo. Ahí estaba, el mismo abandono del que había estado huyendo, como si su propia carrera, su contribución a la familia, no significara nada». «Yo no pedí eso», dijo Odell en voz baja. «Pedí atención, respeto, colaboración, pero estabas demasiado ocupado demostrando tu valía al mundo». Otra pausa, luego un profundo suspiro. «Lo siento, Odell. Tienes razón. No sé cuándo cambiaron las cosas. Cuando yo cambié». Odell recordó el día, 5 años atrás, cuando notó por primera vez el cambio en su marido. La empresa de Lester acababa de conseguir su primer gran contrato y daban una fiesta para celebrarlo. Odell llevaba su vestido favorito, sencillo pero elegante. Cuando estaban a punto de marcharse, Lester le dirigió una mirada crítica. «¿Solo esto?», le preguntó con cierta decepción. «Creía que ibas a ponerte ese vestido nuevo de Prada que compramos el mes pasado». «Es demasiado llamativo para una ocasión así», replicó Odell. «Además, estoy más cómoda con este». «No se trata de comodidad», Lester sacudió la cabeza. «Se trata de imagen. Esta noche va a venir gente importante, socios potenciales. La mujer de un director general de éxito tiene que tener un aspecto apropiado». Entonces cedió. Se puso un incómodo vestido de diseño que la hacía parecerse a todas las demás esposas de empresarios de éxito. Era la primera vez que se daba cuenta claramente de que para Lester se estaba convirtiendo en parte de su imagen, no en una socia. «No sobreviviré si te vas», la voz de Lester al teléfono la devolvió a la realidad. «Eres lo único constante en mi vida».
cosa era la palabra clave. «Necesito tiempo, Lester», dijo Odell. «No me llames hasta mañana por la noche, por favor». «Pero, si de verdad quieres arreglar las cosas, empieza por respetar mi petición». Tras una pausa, accedió a regañadientes. Odell apagó el teléfono y bebió un sorbo de vino. Se acordó de otro episodio ocurrido hacía unos 2 años. Les habían invitado a la boda del primo de Lester. La ceremonia se celebró en una vieja casa señorial a las afueras de la ciudad. Era julio, hacía calor, pero Odell se sentía feliz y ligera con un vestido veraniego de algodón natural. Durante el cóctel, Lester la presentó a sus parientes y conocidos. «Mi mujer, Odell, es tasadora en una joyería», dijo con una leve nota de condescendencia en la voz, como si su profesión fuera algo intrascendente, un pasatiempo más que una carrera. Cuando uno de los invitados, un hombre mayor de mirada perspicaz, se interesó por su trabajo preguntándole por los detalles de la tasación de joyas antiguas, Lester interrumpió la conversación sin contemplaciones. «Querida, ¿me traes más champán?», dijo, aunque su copa estaba casi llena. Era solo una forma de poner fin a una conversación que, a su juicio, no contribuía a dar la imagen deseada. Más tarde, cuando iban de camino a casa, Odell intentó hablar del tema. «¿Por qué me interrumpió mientras hablaba con el señor Hatton? En realidad estaba interesado en mi trabajo». «Solo estaba siendo educado». Lester le quitó importancia. «A nadie le interesan los detalles técnicos de tu trabajo. Era una charla trivial, no una conferencia profesional». Aquel incidente le había dejado un pozo amargo, no solo por la conversación interrumpida, sino por la constatación. Lester se avergonzaba de su profesión, pensando que no era lo bastante prestigiosa, como si el hecho de que no hubiera montado su propio negocio o tenido una carrera vertiginosa la hiciera menos valiosa. Odell terminó su vino y cerró los ojos. Miles de pequeñas humillaciones se habían acumulado a lo largo de los años. Críticas a su ropa, a su forma de hablar, a sus aficiones, comentarios condescendientes sobre su trabajo, amigos que no elegía por sus intereses comunes, sino por su estatus y sus contactos. Su teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo la avalancha de recuerdos. Esta vez era Rosemary. «¿Qué tal estás?», preguntó a su amiga sin preámbulos. «¿Dónde estás?» «En el Grand Cranston. Tengo una habitación para unos días. ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha ocurrido?». Odell respiró hondo y lo contó todo. El regalo de Lester, su caja de dinero, su reacción, el dinero esparcido por el césped, sus súplicas cuando se dio cuenta de lo que había dentro. «Dios mío», exhaló Rosemary cuando Odell terminó. «¿De verdad tiró la caja por la ventana? Como en el melodrama». «Exactamente así, con todo el drama». «¿Y cómo te sientes ahora?», se preguntó Odell. «¿Cómo se siente ella?». Una extraña mezcla de alivio, miedo, tristeza y una especie de fría determinación. «Vacía», respondió finalmente. «Era como si me hubieran drenado todas las emociones». «Es un shock», dijo Rosemary en voz baja. «Es una reacción normal. Acabas de dar un gran paso». «Me siento culpable», admitió Odell. «Se ha disculpado mucho». «Seguro que sí», resopló Rosemary. Vio $170,000 volando por la ventana. Cualquiera se habría arrepentido. No fue por el dinero. Sí lo es, Odell. Reaccionó ante la caja con desprecio hasta que vio lo que había dentro. Tú mismo lo has dicho. Miró el contenido cuando suplicó perdón, no a ti. Odell permaneció en silencio, meditando las palabras de su amiga. Tal vez Rosemary tuviera razón. Quizá el remordimiento de Lester era por el dinero que había perdido, no por la relación que había arruinado. «¿Quedamos mañana para desayunar?», Rosemary sugirió. «En ese café cerca del hotel. ¿A las 9? «Sí, de acuerdo. Gracias, Ross». Terminada la charla, Odell volvió a la cama. Mañana iba a ser un día ajetreado.
Una llamada al trabajo para pedirle unos días libres, una conversación con su abogado, quizá una reunión con Lester, pero ahora necesitaba descansar. Mientras estaba tumbada en la oscuridad, recordó otro episodio que había ocurrido hacía un año. Su prima Fiona iba a abrir una pequeña joyería y buscaba inversores. A Odell le había fascinado la idea, no solo como una forma de ayudar a su prima, sino también como una oportunidad para probar algo nuevo. Se lo había planteado con cautela a Lester, ofreciéndole invertir parte de sus ahorros en el proyecto. ¿Un taller de joyería? ¿En serio? Se rió, sin ocultar su condescendencia. Es un negocio pequeño, Odell. Los proyectos así quiebran en un año. Si quieres entrar en el negocio de la joyería, hagamos algo que merezca la pena. Puedo invertir en abrir una boutique en un barrio de lujo. Algo con tu nombre en el letrero. Eso sería más sólido. Cuando Odell trató de explicarle que lo que le interesaba era un pequeño taller con énfasis en la calidad y la personalización, Lester se limitó a desentenderse. Es todo una bonita fantasía, querida. Deja los asuntos serios para los profesionales. Ese día se dio cuenta de dos cosas. Lester nunca la había tomado en serio y necesitaba tener su propio dinero si quería mantener su independencia. Fue entonces cuando empezó a ahorrar en su cuenta secreta sin decir una palabra a su marido. Cada mes, ahorrando pequeñas cosas, invirtiendo pequeñas cantidades, fue construyendo poco a poco su salida de emergencia. Lo que empezó como un sueño de tener su propio pequeño negocio se convirtió en un plan de rescate. Odell sintió por fin una oleada de sueño. Lo último en lo que pensó antes de dormirse fue en una frase que Lester había pronunciado hacía unos meses durante un acto social. Presentándola a algún cliente importante, había dicho: «Y esta es mi bella esposa, Odell, mi adquisición más afortunada». Ella había sonreído entonces, como por el cumplido. Ahora esas palabras sonaban como un epitafio a su matrimonio. Por la mañana, Odell se despertó con el sonido de los mensajes que llegaban a su teléfono. Lester, a pesar de su petición, seguía enviando mensajes. «Me he pasado la noche en vela pensando en ti. Por favor, llámame cuando te despiertes. He encargado flores para el hotel. Espero que te gusten». Dejó el teléfono sin contestar y empezó a prepararse para su reunión con Rosemary. Tras ducharse y vestirse con unos sencillos vaqueros y una blusa, ropa que Lester consideraba demasiado informal para la esposa de un hombre de éxito, Odell se sintió extrañamente liberada. No había necesidad de ajustarse a las expectativas de los demás, de vigilar cada detalle de su aspecto por miedo a las críticas. A las 9 ya estaba sentada en una mesa del Café del Gato Lavanda, un lugar acogedor con bollería casera y un café excelente. Rosemary apareció unos minutos después, enérgica y decidida como siempre. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», comentó, sentándose frente a Odell. «Casi tranquilo. Extraño, ¿verdad?» Odell sonrió débilmente. «Pensé que iba a sollozar toda la noche, pero me siento sobre todo aliviado, como si se me hubiera caído una enorme piedra de los hombros. Porque por fin has hecho algo que has estado aplazando durante años». Rosemary pidió café y magdalenas de arándanos para los dos. «Por cierto, Lester me ha llamado esta mañana». Odell enarcó las cejas. «¿Sí? ¿Para qué?» «Quería saber si sabía dónde estabas». Rosemary puso los ojos en blanco. «Le dije que, aunque lo supiera, no se lo diría sin tu permiso». Fue persistente. «No me sorprende», suspiró Odell. «Lester está acostumbrado a conseguir lo que quiere, siempre. ¿Qué vas a hacer ahora?» Odell removió el café y observó cómo la espuma de leche se arremolinaba en la taza. «Aún no lo he decidido. Una parte de mí quiere darle una oportunidad, escuchar lo que tiene que decir, pero la otra parte sacude la cabeza. La otra parte sabe que nada cambiará. Puede que ahora sea sincero en un momento de crisis, pero en cuanto las cosas vean, todo volverá a la normalidad». «Estoy de acuerdo», asintió Rosemary.
Lester no cambiaría, no a los 38 años, después de haber pasado tantos años creyendo que el mundo entero debía adaptarse a él. La cuestión es si estás preparada para seguir viviendo con un hombre que te ve como un accesorio, no como una compañera. Odell recordó la noche anterior, el desprecio en la cara de su marido, la caja volando por la ventana. Recordó los años de pequeñas humillaciones, el abandono, las críticas. Recordó cómo se había ido perdiendo a sí misma, su confianza, su individualidad, todo para satisfacer los criterios de Lester. No, dijo al fin, y en esa palabra había liberación. No estoy preparada, y no debería estarlo. Me merezco algo mejor que eso. Rosemary sonrió con orgullo. Sí, claro que lo mereces. ¿Y sabes una cosa? Ahora tienes 170,000 razones para empezar una nueva vida. Ambas rieron y, por primera vez en mucho tiempo, Odell sintió que reía de verdad, sin tensión, sin miedo a ser considerada demasiado ruidosa o poco elegante. Tengo que llamar a mi abogado, dijo, terminándose el café. Iniciar el proceso oficialmente antes de que cambie de opinión. ¿Estás segura? Rosemary la miró detenidamente. El divorcio es algo serio, por eso tengo que hacerlo ahora, replicó Odell con firmeza. Mientras tenga valor, mientras recuerde cómo me miró ayer antes de ver el dinero. Rosemary asintió, comprensiva. Estoy contigo. Decidas lo que decidas. Después del desayuno dieron un paseo por el centro de la ciudad. Por la mañana, Cranston estaba lleno de vida. Oficinistas que se apresuraban a cumplir con su deber, estudiantes que se dirigían a la universidad, turistas con mapas que exploraban las calles históricas, gente corriente viviendo días corrientes. Ahora Odell era una de ellas, no la esposa de un empresario de éxito, sino simplemente una mujer que había decidido cambiar de vida. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo mientras se detenían frente al escaparate de una librería. Me siento triste, pero no por lo que he perdido. Es por haber perdido tantos años intentando ser otra persona. 8 años no es toda una vida, dijo Rosemary en voz baja. Tienes tiempo de sobra para ser tú misma. Sonó el teléfono de Odell. Era Lester otra vez. Esta vez decidió contestar. ¿Sí? ¿Dónde estás? Se oía la desesperación en su voz. He ido al hotel, pero no estabas. Odell miró a Rosemary. Estoy dando un paseo con Rosemary. ¿Con Rosemary? Sonó sorprendido, como si no pudiera imaginar que ella pudiera llevar una vida normal sin él. Mira, tenemos que hablar. Una charla seria. He sido un idiota, lo admito. Pero podemos arreglar esto. Ven a casa, por favor. Odell se quedó mirando el escaparate de la librería, donde se exhibía una novela con el título Un nuevo comienzo. ¿Extraña coincidencia o una señal? No creía en las señales, pero en aquel momento se sentía extrañamente segura. No voy a casa, Lester, al menos no esta noche. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Mientras tanto, por favor, dame espacio. Pero, adiós, Lester. Terminó la llamada y se volvió hacia Rosemary. Se sentía pesada, pero ligera al mismo tiempo, una extraña combinación que, sin embargo, le sentaba bien. ¿Se encuentra bien?, preguntó Rosemary, mirándola atentamente. Sí, asintió Odell. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Los 2 días en el hotel dieron a Odell la oportunidad de recuperar la compostura. No respondió a las llamadas ni a los mensajes de Lester, cada vez más desesperados. Cambiaré. Danos otra oportunidad. Sin ti, mi vida no tiene sentido. Las flores que envió al hotel, Odell se las dio al personal. Al tercer día, decidió que estaba lista para hablar. No una reconciliación, una conversación. Necesitaba dejar las cosas claras, explicar por qué se iba, sacar las cosas correctas de la casa. Odell llamó a Lester por la mañana. «Iré esta tarde», dijo ella, sin perder tiempo con los saludos. «Tenemos que hablar». «Gracias a Dios», resopló al teléfono. «Me estoy volviendo loca, Odell. No he dormido en estos días. Ven, por favor.
He encargado tus flores favoritas. Estaré en casa todo el día. No vengo a reconciliarme, advirtió. Solo a hablar y recoger algunas cosas. Pero podemos hablarlo, dijo él con un tono suplicante en la voz. Estoy dispuesta a cambiar lo que sea, pero no te vayas. Nos vemos a las 2, Lester. Odell dio por terminada la conversación y respiró hondo. La próxima reunión no será fácil, pero es necesaria. Lester debía darse cuenta de que su decisión era definitiva y no una medida temporal destinada a asustarle. En el hotel, recogió las pocas pertenencias que se había llevado de casa con las prisas. La caja de dinero que Odell guardó en su bolso, tras haber transferido previamente algunos de los billetes a su cartera. El dinero era su seguro, su independencia, su billete hacia una nueva vida. Rosemary llamó 2 veces, ofreciéndose a ir juntas, pero Odell se negó. Era su viaje y tenía que hacerlo sola. El taxi llegó a la casa a las 2 en punto. Odell pagó al conductor y permaneció unos segundos frente al porche familiar, armándose de valor. La casa que hace poco había sido suya ahora le parecía extraña, demasiado grande, demasiado fría, demasiado parecida a la foto de una revista y no a un lugar donde viviera gente. Abrió la puerta con la llave. El salón olía a flores recién cortadas, una multitud de ramos en cada superficie, haciendo que la habitación pareciera un invernadero. Estaba claro que Lester quería causar buena impresión. Oyó sus pasos en el piso de arriba y pronto apareció en las escaleras, afeitado, recién planchado, pero con los ojos enrojecidos por el sueño. Odell, exhaló aliviado. ¿Has venido? Te dije que vendría, contestó ella dejando el bolso en el suelo. He encargado tus lirios favoritos, Lester señaló los ramos. Y he preparado la cena. No yo solo, claro, ya sabes que no sé cocinar, sonrió nervioso. Entrega de lombardos. Allí hacen la pasta que te gusta. Lester, Odell sacudió la cabeza. No he venido aquí para una cita, tenemos que hablar. Su rostro perdió su artificiosa alegría. Claro que sí, sentémonos. Se acomodaron en el salón, Odell en el sillón, Lester en el sofá de enfrente. Hubo un tenso silencio durante unos segundos. Lo he estado pensando, comenzó por fin. Tienes razón en todo. He sido un marido terrible, egoísta, crítico, desconsiderado, anteponiendo el trabajo a nuestra relación. No sé exactamente cuándo perdí el rumbo, pero te prometo que te compensaré. Odell escuchó atentamente, notando que las palabras sonaban sinceras. Quizá Lester se había dado cuenta de sus errores, pero ya era demasiado tarde. Haré lo que sea para recuperar tu confianza, continuó. Podemos empezar con terapia, un terapeuta familiar, sesiones individuales, lo que sea. Estoy dispuesto a posponer algunos proyectos, a pasar más tiempo en casa. Podríamos irnos una temporada. ¿Recuerdas cuando soñábamos con visitar Europa? Hagámoslo ahora. Vayamos a París, Roma, Barcelona, solos tú y yo. Lester, le interrumpió finalmente Odell. No se trata de dónde estamos, se trata de en quién nos hemos convertido. Puedo cambiar, insistió. Te lo juro. Tal vez, se encogió de hombros. Pero no quiero esperar otros 8 años para ver si cumples esa promesa. El rostro de Lester se contorsionó de dolor. Así que simplemente, ¿renunciar? ¿Después de tantos años juntos? No me estoy rindiendo, replicó Odell con calma. Estoy aceptando la realidad. Nuestro matrimonio lleva años muriéndose, Lester. Solo que no queríamos verlo. No, se levantó bruscamente. Eso no es verdad. Tuvimos nuestras luchas, como todas las parejas, pero nos amábamos, aún nos amamos. ¿Verdad que sí? Odell le miró con tristeza. Entonces, ¿por qué tiraste mi regalo por la ventana sin ni siquiera intentar comprender su significado? ¿Por qué te pasaste años criticándolo todo de mí? Mi aspecto, mi trabajo, mis amigos. Solo quería lo mejor para los dos. Lester se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. Quizá fui demasiado exigente,
Pero lo hice por amor. No, Lester, no es amor, es control. Volvió a sentarse dejando caer los hombros. Está bien, Lester, admito que he sido controlador, pero puedo trabajar en ello. La gente cambia, Odell. Dame una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente. Te he estado dando oportunidades, respondió en voz baja. Llevo años intentando llegar a ti, explicarte lo que siento, pero no me escuchabas o no querías oírme. Ahora te escucho, exclamó desesperado. ¿Acaso no importa? Odell pensó un momento. Oyes porque me he ido, porque te he asustado, pero en cuanto sientas que todo ha vuelto a la normalidad, volverá a empezar. No, Lester sacudió la cabeza. Esta vez va a ser diferente. Me di cuenta de que podía perderte. Me abrió los ojos. Se acercó más, intentando cogerle las manos, pero Odell se apartó. Ni siquiera se trata de ti, dijo. Se trata de mí. Es en quien me he convertido a tu lado. Me he perdido, Lester. Mi identidad, mi confianza, andando de puntillas en mi propia casa, con miedo de decir o hacer lo incorrecto. No es una relación sana. Lester se sentó con la cabeza gacha. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tranquila. Ese dinero de la caja, ¿de dónde salió? De mis ahorros, contestó Odell. Llevo 3 años ahorrando parte de mi sueldo, poco a poco. Lo he ahorrado todo para tener un colchón financiero. Pero, ¿por qué? La miró, desconcertado. Tenemos una cuenta conjunta, siempre has podido. Era dinero para los días de lluvia, la interrumpió Odell. Por si tenía que empezar mi vida de nuevo, sin ti. Aquellas palabras parecieron sacudir a Lester más que cualquier otra cosa. ¿Estabas planeando irte todo el tiempo? Preguntó con dolor en la voz. No lo había hecho. Odell negó con la cabeza. Esperaba no tener que hacerlo, pero me estaba preparando para la posibilidad. Lester se levantó y se acercó a la ventana, la misma por la que había tirado la caja. Estaba tan ciego, dijo casi en un susurro. Creía que lo estaba haciendo todo bien, construir una carrera de éxito, hacernos la vida cómoda. No me daba cuenta de que estaba perdiendo lo más importante. Se volvió hacia Odell, con los ojos humedecidos por las lágrimas. Dame una última oportunidad, le pidió. Solo una. Si no estoy a la altura de tus expectativas, te irás, y no te retendré. Pero déjame intentar hacer las cosas bien. Odell miró fijamente al hombre con el que había vivido 8 años. Una vez lo había amado con todo su corazón. Quizá una parte de ella aún lo amaba, pero no era suficiente. No puedo, dijo con firmeza. No es justo para ninguno de los dos. No cambiarás mientras yo esté cerca, Lester. Lo intentarás durante un tiempo y luego todo volverá a ser como antes. Ambos lo sabemos. Pero ¿cómo puedo demostrar que puedo cambiar si te vas? Había desesperación en su voz. Tienes que hacerlo por ti, no por mí, replicó Odell. Si de verdad quieres cambiar, hazlo, pero no me quedaré observando el proceso. Lester se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. El silencio reinó en la habitación durante unos minutos. ¿Ya te has decidido?, preguntó por fin. ¿Es definitivo? Sí, asintió Odell. Voy a solicitar el divorcio. Lester se estremeció como golpeado por las palabras. ¿Y ahora qué? Su voz sonó sin vida. ¿Vas a marcharte? Sí, se levantó Odell. Cogeré mis cosas y buscaré un piso. ¿Con ese dinero? ¿170,000? Es mío, Lester, ganado por mí, apartado de mi sueldo. Lo sé, levantó la mano. No lo discuto. Es que es mucho dinero. Lo has estado ahorrando durante años a escondidas de mí. Porque sabía que no lo aprobarías, explicó Odell con calma. Considerabas mi sueldo como dinero de bolsillo, nada serio como para hacer algo significativo. ¿Recuerdas cómo reaccionaste cuando quise invertir en el taller de Fiona? Lester guardó silencio, obviamente recordando aquella conversación. Era un snob, admitió por fin,
Un snob arrogante y santurrón. No me extraña que ahorraras en secreto. Probablemente yo te habría disuadido, te habría dicho que no tenía sentido. Exacto, asintió Odell, porque nunca me viste como a un igual. Yo solo era un bonito complemento para ti, un accesorio, como ese reloj caro que llevas a las reuniones de negocios. Eso no es justo, objetó Lester, pero sin mucha convicción. ¿No lo es? Odell lo miró directamente a los ojos. ¿Cuántas veces me has presentado a tus socios como mi bella esposa, como si fuera un trofeo y no una persona? ¿Cuántas veces has criticado mi ropa, mis intereses, mi trabajo, cualquier cosa que no encajara con tu idea de estatus? Lester bajó la mirada. No me di cuenta de que te estaba haciendo daño. Pensé que solo estaba cuidando nuestra imagen. Ese es exactamente el problema, Lester. Tu imagen era más importante para ti que mis sentimientos. Se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Empacaré mis cosas, solo lo imprescindible, recogeré el resto más tarde. Espera, saltó Lester. Al menos comamos juntos. Despidámonos como es debido. 8 años después de todo. Nos despediremos en el juzgado, dijo Odell con firmeza. La comida no cambiaría nada ahora. En el dormitorio recogió metódicamente ropa, joyas, documentos, solo lo que era realmente importante o tenía valor sentimental. Lester estaba de pie en la puerta, observándola con la expresión de un hombre que no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿A dónde vas a ir?, preguntó mientras Odell abrochaba la maleta. De momento a un hotel, luego buscaré un piso. Puedes quedarte aquí, sugirió Lester. Me instalaré en el piso de encima de la oficina. Esta casa ya es más tuya que mía. La has hecho acogedora, has hecho el jardín. No, sacudió Odell con la cabeza. Esta casa forma parte del pasado. Quiero empezar de cero. Echó un último vistazo al dormitorio, asegurándose de que no había olvidado nada importante. Esta habitación, como el resto de la casa, nunca la había sentido suya de verdad. Demasiado estéril, demasiado revisada, como una página sacada de una revista de interiorismo. La semana que viene pediré un camión para recoger el resto de mis cosas, dijo Odell, dirigiéndose a las escaleras. Puedes quedarte con los muebles y todo lo demás. No quiero los muebles, replicó Lester en voz baja. Te quiero a ti. Odell se detuvo un momento, pero no se volvió. Aquellas palabras le habrían hecho palpitar el corazón en otro tiempo. Ahora parecían la frase de un melodrama. Abajo, recogió su bolso, comprobó su cartera con dinero, su teléfono. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó Lester bajando tras ella. Está a nombre de los dos. No tengo ningún derecho sobre ella, contestó Odell. Podemos hablarlo con los abogados, pero no quiero nada que me recuerde nuestro matrimonio. ¿Ni siquiera recuerdos compartidos? Podía oír la amargura en su voz. ¿8 años de tu vida tachados? No tachados, Odell negó con la cabeza. Acéptalo como parte del pasado y sigue adelante. Miró el reloj. Eran casi las 5. Si se daba prisa, podría llegar al despacho de Rosa Colburn, una abogada especializada en procesos de divorcio. Rosemary la había recomendado como la mejor de Cranston. Tengo que irme, dijo Odell, agarrando el pomo de la puerta. Espera, se adelantó Lester. Tal vez nos vemos dentro de un mes. Solo hablar, ver cómo van las cosas, sin compromiso. Odell lo pensó un momento. Tal vez les ayudaría a ambos a cerrar este capítulo de sus vidas con más tranquilidad. Tal vez, respondió ella, pero sin promesas. Abrió la puerta para que entrara aire fresco en la casa. Fuera hacía un día precioso, soleado pero no caluroso, con una ligera brisa. Adiós, Lester. Hasta luego, Odell, respondió, evitando claramente la palabra adiós. Estaré esperando tu llamada. Salió sin mirar atrás. Subió a un taxi que la esperaba y le dio la dirección del hotel. Cuando el coche arrancó, Odell no pudo evitar echar una última mirada a la casa. Lester estaba en la puerta, observándola.
La expresión de su rostro era una mezcla de incredulidad, desesperación y humildad. Un hombre acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba, se enfrentaba por primera vez a una situación que no podía cambiar por la fuerza de la voluntad o el dinero. La casa que antes había parecido un símbolo de su éxito, ahora parecía solo una hermosa decoración, impresionante por fuera, pero vacía por dentro, como su matrimonio. El taxi dobló la esquina y la casa desapareció de su vista. Odell se reclinó en el asiento, sintiendo una extraña mezcla de emociones: tristeza por los años perdidos, ansiedad por el futuro desconocido, pero, sobre todo, alivio. Era como si las pesadas cadenas que había llevado durante tanto tiempo y que había dejado de notar se hubieran caído por fin. Había una nueva vida por delante, y por primera vez en mucho tiempo, Odell se sentía libre para elegir su camino, sin críticas, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rosemary. «¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien?» Odell sonrió y contestó: «Sí, por primera vez en mucho tiempo, realmente bien». El taxi continuó por las calles de Cranston, alejándola del pasado y acercándola a un futuro desconocido pero prometedor. Odell se quedó de pie en medio del piso vacío, escuchando el silencio. Los de la mudanza acababan de marcharse, entregando las últimas cajas de pertenencias. La pequeña vivienda de 2 habitaciones en el lado este de Cranston era ahora oficialmente su hogar. El piso estaba en un viejo edificio reformado de techos altos y grandes ventanas. Nada de lujos, paredes blancas y sencillas, suelos de madera y muebles básicos que Odell había comprado en la última semana. Todo lo esencial, nada más. Caminó hasta el salón y abrió una de las ventanas. Daba a un pequeño parque de la ciudad donde ya estaban amarilleando las primeras hojas del otoño. Era normal, nada extraordinario, pero a Odell le parecía más real que el jardín perfectamente cuidado que había detrás de su casa. Habían pasado 3 semanas desde el día en que dejó a Lester. 3 semanas llenas de preocupaciones interminables. Encontrar un lugar donde vivir, negociar con un abogado, cambiar las cosas de sitio, y al mismo tiempo, 3 semanas de asombrosa libertad. Odell se apartó de la ventana y empezó a desembalar cajas. De una de ellas sacó una vieja caja de madera, la misma en la que una vez había guardado un extracto bancario secreto. Ahora la caja había adquirido un nuevo significado, un símbolo de su independencia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Rosemary. «¿Cómo te estás instalando?», preguntó su amiga en lugar de saludar. «Despacio», sonrió Odell. «Los de la mudanza acaban de irse. Mañana entregarán los últimos muebles, el escritorio y las estanterías». «¿Necesitas ayuda para desembalar?» «Puedo hacerlo yo solo, pero gracias». Odell miró las docenas de cajas que llenaban el salón. «No quiero molestar a nadie». «No lo haces, tonta», resopló Rosemary. «Soy tu amiga». «Bien. ¿Qué tal tu reunión de ayer con Rose?» Odell suspiró, recordando la conversación con el abogado del divorcio. «Productiva. Había preparado todo el papeleo, explicado el procedimiento. Se sentía extraño, 8 años de matrimonio y terminarlo con unas cuantas firmas. ¿Lester no está causando ningún problema? Ni uno solo. Al contrario, es muy tranquilo. Está de acuerdo con todas mis condiciones, no cuestiona nada». «Una táctica», dijo Rosemary con seguridad. «Cree que si es el ex marido perfecto, cambiarás de opinión». Odell permaneció en silencio, considerando la posibilidad. Tal vez su amiga tuviera razón. Lester no era el tipo de hombre que se desprendía fácilmente de lo que creía suyo. «No importa», dijo al fin. «Lo importante es que el proceso va viento en popa. Rose dice que podría estar finalizado en 5 o 6 meses. Y serás oficialmente una mujer libre», dijo Rosemary con aprobación. «¿Algún plan para el futuro? Aparte de trabajar en Ellingtons, quiero decir». Odell sonrió,
mirando la otra caja de joyas y libros de diseño que había empezado a coleccionar en las últimas semanas. Tal vez, pero es demasiado pronto para saberlo. Después de su conversación con Rosemary, Odell siguió desempaquetando, ordenando libros, colgando ropa, buscando un lugar para los platos. Era sorprendente la poca cantidad de cosas verdaderamente importantes que tenía después de 8 años en una casa grande. ¿Cuántas cosas podía dejar atrás sin arrepentirse? Al anochecer, la mayor parte del trabajo estaba hecho. Odell pidió comida china para llevar y se sentó a cenar junto a la ventana, mirando cómo se iluminaban los farolillos del parque de enfrente. Pensó en las últimas semanas y en cómo había cambiado su vida. Al día siguiente de dejar a Lester, visitó a la abogada Rosa Colburn, una mujer menuda de mirada aguda y con fama de ser una de las mejores especialistas en divorcios de Cranston. Llevan 8 años casados, no tienen hijos, y la mayoría de los bienes se adquirieron durante el matrimonio. ¿Qué espera del divorcio, señora Ransom? Solo Odell, por favor, corrigió. No tengo derecho a la casa ni a otros bienes comunes. Tengo mis propios ahorros, suficientes para empezar de cero. Rose enarcó una ceja. Eso es muy generoso. La ley estatal te da derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Sí, lo sé. Pero quiero una ruptura limpia, sin largas discusiones sobre quién es dueño de qué. ¿Y tu marido? ¿Está de acuerdo con eso? Está dispuesto a negociar cualquier condición, respondió Odell con cautela. Espera que cambie de opinión. Rose asintió comprensiva. Es una reacción habitual al principio del proceso, pero después, cuando te das cuenta de lo inevitable del divorcio, mucha gente se muestra menos cooperativa. Piénsatelo bien, puede que estés cediendo demasiado, reflexiona Odell. El aspecto material nunca había sido su principal preocupación, pero Rose tenía razón. Se merecía una parte justa. De acuerdo. Quisiera una compensación proporcional a mi contribución a nuestro matrimonio, ni más ni menos. Ahora sí, sonrió Rose. Redactaré un acuerdo provisional teniendo en cuenta tus deseos. Y sí, prepárate mentalmente. El proceso puede durar varios meses, aunque no haya ninguna disputa. Ahora, 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Se han presentado los papeles. Se ha notificado formalmente a Lester y han comenzado las negociaciones entre los abogados. Odell guardó los restos de la cena y volvió a deshacer el equipaje. Una de las cajas reveló una vieja fotografía con marco de plata de ella y Lester en su primer aniversario de boda. Jóvenes, felices, con sonrisas genuinas. Lester le rodeaba los hombros con el brazo, y había verdadera ternura en su mirada, no el orgullo posesivo que vino después. Odell contempló la fotografía durante largo rato, sintiendo una compleja mezcla de sentimientos. Tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Enfado con Lester por convertir su relación en un espectáculo de estatus. Culpa por haber callado durante demasiado tiempo, adaptándose a sus expectativas. Y en algún lugar profundo, los restos del amor por el hombre que una vez fue. Pero más fuerte que todas estas emociones era la sensación de liberación, como si, al salir de la sombra de Lester, por fin pudiera ver su verdadero yo, recordar sus propios sueños y deseos. Odell volvió a guardar la fotografía en la caja, no en un lugar destacado, pero tampoco en la basura. Una parte de su pasado que no negaba, pero que no quería ver delante de sus ojos todo el tiempo. A la mañana siguiente, Odell se despertó temprano. Por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir de verdad, sin pensamientos ansiosos, sin necesidad de ajustarse a las expectativas de los demás. Su nueva cama era más pequeña que la del dormitorio de Lester y ella, pero parecía más cómoda. Después de desayunar, se fue a trabajar a la joyería Ellington. Sus compañeros evitaban con delicadeza hablar de su vida personal,
aunque la noticia de su divorcio de Lester se había extendido sin duda por la pequeña comunidad de joyeros de Cranston. Odell la llamó Benjamin Ellington, el propietario de la empresa, al pasar por delante de su despacho. ¿Puedo hablar con usted un momento? Benjamin era un hombre mayor, con un ojo perspicaz y un gusto impecable. Él había visto el potencial de la joven Odell hacía años y le había dado la oportunidad de convertirse en tasadora. Por supuesto, entró en el despacho y se sentó en la silla que le ofrecían. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Benjamin con auténtica preocupación en la voz. Rosemary me ha hablado de tu situación. Estoy bien, gracias, sonrió Odell. Ya instalado en mi nuevo piso, y el divorcio sigue adelante. Me alegra oírlo, asintió. Hace tiempo que quería hablar contigo sobre tu futuro en la empresa. Eres uno de nuestros mejores tasadores, Odell, y creo que ha llegado el momento de dar un nuevo paso. ¿Qué tipo de paso? Estoy considerando empezar un nuevo negocio, diseñando y haciendo joyas de diseño, y necesito a alguien que lo dirija, alguien con un gusto impecable y un profundo conocimiento de la joyería. Odell le miró sorprendido. ¿Me estás ofreciéndome ese puesto? Exactamente, asintió Benjamin. Necesitarás formación adicional, por supuesto. Hay excelentes cursos de diseño, aspectos técnicos del trabajo con metales, pero la empresa está dispuesta a invertir en tu formación. Odell se quedó de piedra. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado, sin darse cuenta del todo. La oportunidad no solo de valorar el trabajo de otros, sino de crear sus propias joyas. No sé qué decir, admite. Es una oferta increíble. No respondas enseguida, sonrió Benjamin. Piénsatelo durante unos días. Es un gran paso y requiere tiempo y energía, sobre todo ahora, cuando estás atravesando tantos cambios en tu vida. Durante todo el día, Odell no pudo dejar de pensar en la propuesta de Benjamin. Crear joyas, no solo tasarlas. La idea despertó su imaginación. Recordaba cómo había hecho sencillas pulseras de cuentas de niña, cómo había admirado el trabajo de los joyeros cuando empezaba su carrera. La creatividad siempre había vivido en ella, pero en algún lugar profundo, reprimida por la rutina y la necesidad de ajustarse a las expectativas de Lester. Aquella tarde, de vuelta en su nuevo piso, Odell se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y un cuaderno. Empezó a hacer una lista. Lo que necesitaba para este nuevo cambio profesional, la formación que necesitaría, cómo afectaría a sus finanzas. Sus pensamientos volvieron involuntariamente al dinero que había estado ahorrando durante 3 años, $170,000 reservados para un día lluvioso, un día que por fin había llegado, aunque no era tan negro como había temido. Ese dinero le daba libertad de elección. Podía utilizarlo para estudiar, para invertir en el futuro que ella eligiera, no para sobrevivir, sino para crecer. Odell abrió su portátil y empezó a buscar información sobre cursos de diseño de joyas. Las posibilidades eran numerosas, desde cursos intensivos de corta duración hasta programas académicos completos. Uno en concreto le llamó la atención. Un curso de 6 meses en una prestigiosa escuela de diseño de un estado vecino, con opción online. La decisión vino sola. Se matricularía en el curso, estudiaría a la vez que trabajaba en Ellington, y cuando estuviera preparada, encabezaría la nueva dirección de la que Benjamin había hablado. Pero eso no es suficiente. La oferta de trabajo era genial, pero Odell de repente se dio cuenta de que quería más. Un negocio propio, un taller propio, aunque pequeño, pero completamente suyo. Un lugar donde pudiera hacer realidad sus propias ideas sin las expectativas de los demás. Eso es exactamente lo que decidió hacer con parte de sus ahorros. Invertir en educación y en la apertura de un pequeño taller de joyería. No inmediatamente, sino poco a poco, paralelamente a su trabajo en Ellington, pero con un plan claro para el futuro. Odell cerró su portátil sintiendo una extraña excitación y anticipación.
Por primera vez en años, estaba tomando decisiones pensando únicamente en sus propios deseos y sueños. Era embriagador y un poco aterrador al mismo tiempo. Lester llamó al día siguiente. Odell dudó antes de contestar, pero decidió que ignorar sus llamadas no era la mejor estrategia. Hola. La voz de Lester sonaba insegura. ¿Qué tal estás? Bien, gracias, contestó Odell en tono neutro. ¿Algo va mal? No, solo quería saber cómo estabas. Mi abogado recibió el papeleo del tuyo. Firmé todo lo que se requería. Gracias. No supo qué más decir. De verdad que no soy una buscapleitos, Odell, sonaba cansado. Y no lo haré. Si eso es lo que quieres, lo es. Una pausa. Luego, te echo de menos, dijo Lester en voz baja. La casa está tan vacía sin ti. Odell cerró los ojos. Una parte de ella quería decir que ella también le echaba de menos, que a veces se despertaba por la noche preguntándose por la ausencia de su aliento a su lado. Pero eso solo sería parte de la verdad. Lester, creo que será mejor que nos comuniquemos a través de abogados hasta que termine el juicio. Entiendo. Su voz se volvió más formal. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, repitió Odell, y espero que tú también lo estés. Después de aquella llamada se quedó un buen rato mirando por la ventana. Habría sido más fácil si pudiera odiar a Lester, pero era más complicado que eso. A pesar del dolor y la decepción, él todavía le importaba, pero no lo suficiente como para volver. Los meses siguientes pasaron volando en un torbellino de acontecimientos. Odell empezó un curso online de diseño de joyas, absorbiendo nuevos conocimientos con la avidez de quien por fin ha encontrado su vocación. Al mismo tiempo, trabajaba en Ellington, pasando gradualmente de la estimación a la creación de los primeros bocetos de la futura colección de la empresa. En su tiempo libre, estudia la posibilidad de abrir su propio taller. No de inmediato, sino dentro de 1 o 2 años, cuando hubiera adquirido suficiente experiencia y acumulado una cartera de trabajos propios. El proceso de divorcio transcurrió como de costumbre, sin dramas ni escándalos. Lester, fiel a su palabra, no puso problemas. A veces Odell se encontraba con conocidos comunes que mencionaban incómodamente que le habían visto, adelgazado, con barba nueva, inmerso en su trabajo. 6 meses después, Odell estaba de pie en medio de un pequeño taller en la planta baja de un edificio renovado en el centro de Cranston. Un pequeño espacio con buena iluminación y una sala privada para reunirse con los clientes era su primer paso hacia la independencia. Benjamin Ellington, para su sorpresa, apoyó la idea de su propio taller, viéndolo como una oportunidad de colaboración y no de competencia. Odell trabajaba ahora en Ellingtons 4 días a la semana, diseñando joyas para la empresa y dedicando el resto de su tiempo a sus propios proyectos. El día que recibió los papeles del divorcio, Odell estaba en el estudio trabajando en unos pendientes de oro blanco con aguamarinas, su primer encargo para un cliente importante. Un mensajero entregó allí mismo un sobre de Rose Colburn. Odell abrió el sobre y recorrió con la mirada los papeles oficiales. Todo había terminado. Ya no era Odell Ransom. Odell Pierce volvía a ser la misma de antes de casarse. Una extraña sensación de finalidad la invadió. Ni triunfo ni pena, solo la certeza de que un capítulo de su vida había terminado y uno nuevo había comenzado. Odell colocó con cuidado los papeles en la carpeta y volvió al trabajo, escuchando la suave música que llenaba el estudio. Sobre la mesa estaban los pendientes inacabados en los que había estado trabajando los últimos días. A la luz del sol que entraba por los grandes ventanales, las piedras jugaban con tonos azules y verdes. Odell cogió una lupa y examinó de cerca una de las monturas, anotando dónde había que hacer ajustes. El timbre sonó cuando Rosemary entró en el estudio con una botella de champán en la mano. El cartero dijo que había entregado los papeles. Sonrió. Pensé que merecía una celebración. Odell dejó las herramientas y abrazó a su amiga. Gracias.
No estoy segura de que sea una ocasión para champán, pero seguro que le vendría bien la compañía. Es toda una ocasión, objetó Rosemary, mirando alrededor del taller. Mírate, Odell. Hace 6 meses eras una esposa infeliz en una jaula de oro, y hoy eres una mujer libre con tu propio negocio. Si eso no es motivo de celebración, no sé qué lo es. Abrieron el champán y llenaron 2 copas que Odell guardaba en el taller para ocasiones especiales. Por los nuevos comienzos. Rosemary alzó la copa. Por los nuevos comienzos, repitió Odell. A través del escaparate podían ver la concurrida calle de Cranston. La gente iba a lo suyo, paraba en los cafés de enfrente, paseaba a sus perros, un día cualquiera en una ciudad cualquiera. Pero para Odell, ese día era especial, el primer día de su nueva vida.